Éxodo es el segundo libro del Pentateuco y la continuación directa del libro de Génesis. Recordemos en dónde nos quedamos. Dios, por medio de José, llevó al pueblo de Israel a la región de Gosén en Egipto, para librarlos de una gran sequía. Éxodo significa salida, y precisamente nos narra la salida del pueblo de Egipto para ir a vivir a la tierra que Dios les había prometido. En esos tiempos, el pueblo atravesó por varias situaciones. Veamos cómo Dios intervino en ese trayecto. Éxodo fue escrito por Moisés, líder del pueblo y testigo directo de todo lo que ocurre en el libro. Entre los expertos casi no se cuestiona este punto. Además, hay pasajes bíblicos que lo confirman. La salida de Israel de Egipto está fechada exactamente en el año 1446 a.C., un dato que se obtiene de un versículo del Libro de Reyes. La historia inicia con una breve introducción, en la que se nos dice que el pueblo de Israel prosperó en Egipto por muchos años. Se multiplicaron y su número aumentó tanto que los mismos egipcios tenían miedo de que se levantara una guerra y que le quitaran el trono a Faraón, que era el gobernante de Egipto. Así que empezó a esclavizarlos y los puso a trabajar en tareas muy pesadas. Incluso ordenó que mataran a todo bebé israelita para que ya no se multiplicaran más. Todo el pueblo estaba sufriendo y clamaba a Dios para que los liberara. Como seguramente sabes, un bebé logró ser salvado. Este fue Moisés, quien sería el salvador de su pueblo. Moisés creció y vivió en Egipto por un tiempo, hasta que tuvo que huir por haber matado a un egipcio que golpeaba a un israelita de su propio pueblo. Se fue a vivir a la tierra de Madián, donde se casó y tuvo 2 hijos. 40 años después de haber huido de Egipto, Dios se le apareció a Moisés en forma de una zarza ardiendo que no se consumía. Le encargó que fuera delante de Faraón y que le dijera que dejara de esclavizarlos y que les permitiera ir a la tierra de Canaán que prometía darles. Le dijo que haría señales que demostrarían a Faraón el poder y la grandeza de Dios, pero como Moisés era tartamudo, permitió que su hermano Aarón le acompañara. Claramente Faraón no cedería tan fácil, así que Dios tuvo que enviar 10 plagas distintas sobre Egipto, para que finalmente dejara ir a los israelitas. Aún así, mientras huían, Faraón se arrepintió de su decisión y mandó a su ejército para matarlos a todos. Cuando los alcanzaron a la orilla del Mar Rojo, Dios separó el agua formando un camino seco para que los israelitas pudieran pasar. Cuando todos pasaron a salvo, el mar se cerró, tragándose y ahogando a todo el ejército que venía detrás de ellos. Moisés guió al pueblo a través del desierto que tenían enfrente por 3 meses, con Dios cuidándolos todo el tiempo. Les mandó pan del cielo, que se conoce como maná. Les hizo salir agua de una roca en medio del desierto. Incluso les mandó codornices para que comieran carne. Después de esto, llegaron al monte Sinaí. Ahí, bajo la presencia de Dios, y se oyó un gran estruendo y relámpagos y salía humo de la montaña. Después llamó a Moisés y le dijo que si su pueblo obedecía y seguía sus instrucciones, serían su especial tesoro y el pueblo testificaría acerca de él. En ese monte Dios habló con Moisés y le dio los famosos 10 mandamientos, que son el centro del pacto de Dios con su pueblo. Estos 10 mandamientos son solo un resumen de lo que vendría después. Hay que entender que era la primera vez que Dios daba una serie de leyes específicas a un pueblo. Así que todos se preguntaban, ¿cómo tengo que honrar a mi padre y a mi madre? ¿El no matar se aplica solo a los seres humanos o a los animales y plantas también? Si rompo un mandamiento, ¿cuáles serían las consecuencias? Por esta razón, Dios dio una larga lista de mandamientos más específicos que hablaban acerca de la vida diaria. En Éxodo encontramos mandamientos acerca del día de reposo, la esclavitud, la idolatría, actos violentos, asesinatos, daño a propiedad ajena, entre muchos más. Algunos de estos mandamientos nos pueden parecer muy severos, pero en ese tiempo eran para que el pueblo fuera puro, es decir, que no tuvieran mancha alguna. Después de estos mandamientos, se dan instrucciones precisas acerca de la construcción del tabernáculo, que era un templo portátil provisional donde el Señor se encontraba con su pueblo. El propósito era que estuvieran en constante comunicación con Dios, en un lugar específico y muy sagrado, dado que Dios hablaba de manera audible y directamente con los sacerdotes. Mientras Moisés recibía todas estas instrucciones de parte de Dios, el pueblo desobedeció creando una imagen, un becerro de oro para adorar, el cual según ellos era una representación de Jehová,
el mismo Dios que estaba hablando desde la cima de la montaña. Esto lo hicieron porque Moisés se había ausentado por mucho tiempo y no creían que volviera. Esto causó la ira de Dios, quien les mandó juicio, y ese día murieron 3,000 personas por causa de su pecado. Este juicio es razonable. Imagínate, habían visto la presencia de Dios en forma de una nube de tormenta, con temblores y truenos. Habían visto que les había mandado pan del cielo, que había abierto el mar, que les había dado agua, y aún así decidieron adorar una simple imagen en vez del Dios verdadero que merecía todo su agradecimiento. Moisés pidió misericordia y perdón para el pueblo, para que Dios no los destruyera por completo. Dios lo escuchó y no mandó más juicio, al menos no en ese momento. El libro de Éxodo termina narrándonos la construcción del tabernáculo y la presencia de Dios descendiendo sobre él en forma de una nube. Así pasaron de ser simples esclavos en otro país a ser un pueblo con leyes propias y con la presencia de Dios en medio de ellos. Era una mejora notable, pero lo que vendría después no sería nada fácil. Aún les quedaban varias dificultades por enfrentar. En Éxodo podemos ver la misericordia y bondad de Dios, pues le proveyó cuidado y protección a su pueblo a lo largo de su viaje. Podemos ver su cercanía y paciencia, así como su voluntad de manifestarse a ellos y amarlos para ser su Dios y ellos su especial tesoro. Sin embargo, vimos que cuando desobedecieron la ley, Dios se enojó bastante con ellos y les mandó juicio. ¿Sabes una cosa? Dios nunca va a crear leyes sin sentido o leyes que puedan hacernos daño. Al contrario, las leyes de Dios son para nuestro bien y nos ayudan a vivir mejor, tanto de manera personal como en grupo. Tomemos por ejemplo los 10 mandamientos. ¿Qué pasaría si todas las personas obedecieran esos mandamientos? ¿Te lo imaginas? Nadie pondría nada por encima de Dios. Nadie estaría matando, engañando o asaltando a personas. De pronto, la gente estaría mucho menos estresada y serían más felices consigo mismos, pues no estarían codiciando lo que el otro tiene. Además, las decisiones se tomarían de una manera mucho más responsable, no pensando de manera egoísta, sino pensando en el prójimo y con temor a Dios. Finalmente, Dios te da la oportunidad de ser esa luz en medio de las tinieblas, de ser diferente, de dar testimonio de ser parte del pueblo de Dios, tal y como lo hicieron los israelitas en su tiempo. Ten por seguro que si sigues con la voluntad de Dios, Él te ayudará y te sostendrá, sean cuales sean las circunstancias. Tal vez no puedes cambiar las decisiones de las demás personas, pero sí puedes cambiar tu forma de actuar. Te invito a que seas esa luz. Nos vemos en un próximo video.